Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Qué grato que nos pueda acompañar. Ya estamos a 11 de agosto del año 2021, siempre dándole gracias a Dios por cada uno de su protección. Todo el equipo que hacemos posible esta edición le damos la más cordial bienvenida. De igual forma, José Medrano, Jimmy Romero, Odilio Vargas. Muy buenos días. Muy buenos días, Odilí. Vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones con noticias políticas. La presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad decidió exiliarse en Costa Rica luego que el Ministerio de Gobernación anulara su pasaporte, mientras el Consejo Supremo Electoral anulara su personería jurídica a la agrupación política que dirigía. María Esther Ordóñez, quien nos informa. Kitty Monterrey se encuentra en Costa Rica. Asegura que salió de Nicaragua por puntos ciegos gracias a la ayuda que le brindaron muchas personas. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad concedió una entrevista este martes a Teletica, donde afirmó que se fue del país porque se sentía amenazada. Allá a cualquiera que ya identifican o que lo ponen en una lista negra, ya es alguien que está con el riesgo de ir a parar a la cárcel. Y lamentablemente, y aprovecho, ¿verdad?, porque precisamente ayer Mauricio Díaz, que preside la Comisión de Relaciones Internacionales del partido, o sea, fue detenido. El ex embajador casualmente de Nicaragua en nuestro país. Costa Rica. Ahí lo conocimos. Exactamente. Entonces, ya nadie está seguro, no tenía caso, y además, habiéndome quitado la ciudadanía nicaragüense, pues yo nunca voy a dejar de ser nicaragüense. Un papel es un papel, y por lo tanto voy a seguir luchando por Nicaragua. Eso no termina aquí. Pero no tenía sentido, porque una de dos, o me iban a llevar presa o me iban a deportar, entonces ¿para qué quedarme en Nicaragua? Mi papá es americano y mi mamá es nicaragüense. Exacto. Y por lo tanto la Constitución es clara, ¿verdad? Hijo de nicaragüense es nicaragüense. Y yo tengo mi ciudadanía nicaragüense desde hace años. La prueba de ello es de que el Frente Sandinista, precisamente cuando fui propuesta para magistrada del Consejo Supremo Electoral, se refirió a ello para impedírmelo. Entonces no es nada nuevo. Y al fundar el nuevo partido hace 4 años, pudieron haber hecho el mismo argumento y no lo hicieron, pues. O sea, es un pretexto más de ellos, nada más. ¿Cómo llega a nuestro país ayer? Vea, para mí, yo tengo 71 años, sumamente difícil. Me dicen que los cumplió ayer. Los cumplí ayer precisamente, o sea, yo estoy oculta, por decirlo de alguna manera, desde el mismo viernes, y empezando una salida que tuvo que ser paulatina para poder llegar hasta aquí de manera segura y cansada, pero aquí estoy. ¿Va a solicitar refugio en el país? Pues yo ahora solamente soy ciudadana norteamericana, tendré que ver, ¿verdad?, con las autoridades o la embajada americana aquí cómo legalizar mi estadía, porque en efecto pienso quedarme en Costa Rica si eso es posible. Monterrey habló del por qué C4L quería seguir participando de un proceso electoral antes de ser despojados de su personería jurídica. No puedo dejar de decir de que fue duro porque, en primer lugar, aunque habían diferentes estrategias, por lo menos la nuestra era continuar por la vía cívica, que es una lucha bien difícil, pero es la única lucha posible que nosotros veíamos en esta etapa. Posiblemente preparando ellos un fraude, pero no por eso nosotros no debíamos de continuar haciendo hasta lo imposible por mantenerlo dentro de la vía cívica. Está apostando a esa continuidad, ¿verdad? Y posiblemente a ser, entre comillas, magnánimo después de noviembre y a ver qué hace el mundo con él en el poder, obviamente, porque se va a reelegir, él de dedo nombrado, porque obviamente es una farsa lo que se va a dar. El periodista Ignacio Santos preguntó a Monterrey sobre el papel de la empresa privada y de la Iglesia Católica en Nicaragua. Soy pro empresa privada, obviamente, sin embargo, sé de que han habido unas enormes dificultades, están sujetos a enormes presiones y, para decirlo de una manera más sincera o más franca, tienen temor, tienen miedo. Yo siempre he pensado que la Iglesia Católica es el gran guía moral del pueblo nicaragüense. Ellos, hasta la semana pasada, su posición era participar en un proceso cívico electoral. Y yo he pensado siempre, y el partido que yo he representado, ir de la mano con las posiciones de la Iglesia Católica. Sin embargo, hoy en la mañana la Arquidiócesis de Managua sacó un comunicado ya diciendo prácticamente que habían quitado la última opción, que ya no había nada para ir a un proceso electoral. Al concluir su entrevista, Kitty Monterrey agradeció a Costa Rica por recibirla y dijo que dedicará sus últimos días para luchar y seguir luchando para ver a Ortega fuera del poder. María Esther Ordóñez, Acción 10.
La Organización de las Naciones Unidas criticó las últimas medidas adoptadas por el gobierno del presidente Daniel Ortega en contra de la oposición de Nicaragua de cara a los comicios del próximo mes de noviembre. María Esther Ordóñez nos continúa informando. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, expresó su preocupación por la situación en Nicaragua este martes a través de su portavoz Stefan Dujarric, quien habló del tema durante una conferencia de prensa. En Nicaragua, estos acontecimientos minan seriamente la confianza del público en el proceso democrático de cara a las elecciones de noviembre. El secretario Antonio Guterres llama a las autoridades a respetar plenamente las obligaciones de Nicaragua en derechos humanos, a liberar inmediatamente a los líderes políticos y a restituir sus derechos políticos. El secretario general reitera su llamamiento a un proceso político de bases amplias en todo el espectro político para tener un proceso electoral creíble e inclusivo en noviembre. Las palabras del portavoz de Guterres se dan horas después que el alto representante de la política exterior de la Unión Europea se refiriera también a la situación de Nicaragua por la cancelación de la personería jurídica del partido opositor Ciudadanos por la Libertad. En el documento, el funcionario afirmó que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo quieren ganar las elecciones sin competencia y que esto aplasta las perspectivas de un proceso electoral legítimo y creíble. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y siempre hablando sobre temas políticos, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dio lectura a la carta enviada en respuesta al gobierno español, donde expresa que no deben intervenir en asuntos internos del país. Marjorie Vargas con su intervención. El Ministerio de Relaciones Exteriores envió a la Cancillería del Reino de España su respuesta a los señalamientos que hacen en contra del gobierno de Nicaragua y que fue leída en su intervención del mediodía de este martes por la vicepresidenta Murillo. Tanta hipocresía. Rechazamos todas y cada una de las palabras contenidas en los incalificables, falsos y farsantes llamados de la Cancillería española. Desafiamos y retamos al Reino de España a asumir toda su responsabilidad verdadera en su feroz y brutal historia colonial y neocolonial. Murillo señaló que el gobierno de España no debe inmiscuirse en los asuntos internos de su gobierno. Conciliación y unidad nacional de la República Soberana de Nicaragua, que hace siglos dejó de ser colonia o española o de cualquier otra potencia agresora, destructora, esclavista y saqueadora, recuerda al Reino de España que tenemos derecho a vivir recorriendo nuestros propios caminos y que no somos ni seremos nunca más territorios dominados por la codicia criminal de nadie. El documento de 8 páginas concluye diciendo que el gobierno de Nicaragua pide respeto a su soberanía. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Reconocido opositor Lenín Salablanca se entregó a las autoridades migratorias de Estados Unidos, esto en busca de asilo político. Experta en temas de inmigrantes, manifestó que el éxodo de nicaragüenses en busca del sueño americano aumenta cada día. Willy Narváez nos informa. 2 meses después que abandonó suelo nicaragüense, el polémico excarcelado finalmente llegó a su destino, Estados Unidos. El sueño estadounidense se ha convertido en la nueva opción de los nicaragüenses agobiados por el desempleo. María Matthews, especialista en Derecho de Inmigración y Perdones en Estados Unidos, tiene registros de varios casos. Tienen el núcleo familiar completo porque tienen el conocimiento de que si vienen con niños los dejan quedarse. Entonces sí vienen de manera individual y vienen también grupos familiares. La mayor parte son del norte, mucha gente del lado de Jalapa, Nueva Segovia, Matagalpa. La experta sigue recomendando a los nicaragüenses no arriesgar su vida en esa travesía hacia Estados Unidos, ya que incluso se están implementando las deportaciones masivas. Obviamente, pues sí, hay muchos nicaragüenses que siguen llegando y están siendo retenidos. Hay familias que me han llamado, me han contactado para solicitarme asesoría, para solicitarme ayuda, donde tienen a sus familiares detenidos
y lamentablemente pues no se puede hacer nada. Lo otro es que hay una orden ejecutiva que las personas que reincidan no solamente son deportadas, sino que son remitidos a un juez federal. Y ahí son sancionados con multas carísimas y en caso hay otros que también se les ordenan muchos años de prisión, hasta 10 años de prisión. Matthews tiene oficinas en Managua para asesoramientos, pero aclaró que no otorgan visas. Realiza trámites meramente administrativos, legales, ¿verdad? Dentro del margen de las leyes de inmigración, igual los procesos ante los consulados. Muchas personas tienen el concepto equivocado de la oficina y nos llaman, por ejemplo, llaman a mi asistente, llaman preguntando acerca de cuánto cuesta la visa de trabajo. Nosotros no vendemos visas de trabajo. También nos preguntan cuánto cobramos nosotros por traerlos a Estados Unidos si nosotros cobramos menos que los coyotes. Este lunes, Migración y Extranjería informó que se han entregado 3.869 pasaportes a nicaragüenses y un total de 582 visas a menores, esto entre el 31 de julio al 6 de agosto. Willy Narváez, a Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema. Feligreses de Santo Domingo asistieron a pagar sus promesas con devoción en la iglesia Las Sierritas, donde las autoridades eclesiásticas cumplieron hasta este martes con las actividades, acatando las medidas preventivas para evitar el COVID-19. José Abraham Sánchez estuvo en el lugar y nos amplía mucho más. Centenares de feligreses, con sus pequeñas réplicas, peticiones y promesas, se adecuaron a las medidas sanitarias dictadas por el párroco de la iglesia Las Sierritas para evitar el contagio del coronavirus, dando a la festividad un ambiente más religioso. Por primera vez, el santo patrono de los managuas no fue sacado de la iglesia como siempre sucede el 1 de agosto y el 10, que es la famosa subida del santo. Sí, vengo a bailarle a Santo Domingo y a verlo. Hoy último día pues que él se asoma en esta puerta que está hoy último día. ¿Lo sé año con año? Sí, año con año lo voy a traer, lo saco de la iglesia Santo Domingo Managua y lo vengo a dejar hacia aquí a la Sierrita. La gente viene, vos sabés que más que nadie nos tenemos que proteger y caminar nuestra mascarilla y nuestro alcohol por la pandemia. ¿Qué vendemos? Cinta alusiva a Santo Domingo de Guzmán y pañoleta. Sí, gracias a Dios para la comida. Sí, claro, no se puede esperar más. Nada, no podemos esperar más, ahora solo comemos vendemos para el arroz y los frijoles. Gracias al Señor estamos animados aquí esperando. Medida, pues. Sí, a pesar de todo lo que estamos pasando ahorita, pues estamos bien, gracias a Dios. Sí. ¿Ha logrado vender? Poco más o menos, sí hemos vendido. Sí, gracias a Dios. ¿Esta imagen también la vende? Sí, ahí la vendemos, escapulario, candela, veladora y rosario. Aquí andamos pagando promesas por mi hijo, que para la honra y gloria de Dios se me sanó del COVID, pero él no vino porque todavía está convalecencia, pero él me salió y por un caso del juzgado familiar salí victoriosa en nombre de Dios, primeramente Dios, después Santo Domingo y la Virgencita, que la voy a celebrar con alegría el 7 de diciembre y que viva Santo Domingo de Guzmán. Con devoción como todos los años, nada más que siempre haciendo la visita aquí ahora, ¿verdad? En lo que es en el templo, como verdadero católico, con devoción y fervor a Santo Domingo y que somos sometidos al respeto a la iglesia. ¡Viva Santo Domingo! Hasta el mediodía de este 10 de agosto, el santo patrono será retirado de la ventana de la iglesia y nuevamente colocado en el altar. Los días más grandes que nosotros hemos tenido, tanto como 31, 1, 8 y hoy 10 de agosto, hemos sacado de poner la imagen en la Puerta de la Esperanza, como la llama el Padre Guanerje. Los demás días hemos estado con el protocolo que las personas pueden ingresar a la parroquia. ¿Ya me entiendes? Entonces, hoy, que es un día grande, que hoy 10 de agosto, la imagen está expuesta ya. Ya mañana, si Dios lo permite, ya estaremos en misa y entrará poca feligresía. Siempre será con un número reducido de personas. Fue notoria la poca presencia de feligreses y Policía Nacional. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.
Y este martes concluyó el recorrido de la réplica de Santo Domingo de Guzmán. La tradicional recorrido fue organizado por las autoridades de la alcaldía de Managua, pero no contó con la bendición de la Iglesia Católica. Es Jimmy Romero quien estuvo en el lugar y nos cuenta más. El fervor, la algarabía y los fuegos artificiales reinaron este 10 de agosto durante el último recorrido que se realiza en honor a la imagen de Santo Domingo de Guzmán. A diferencia de años anteriores, la feligresía veneraba al llamado Mocito, una imagen sustituta al santo original. Cientos se encontraban en la procesión para seguir pagando promesas a la diminuta imagen, como fue el caso de doña Eunices Vega Rivas, quien lleva 49 años de formar parte de esta actividad religiosa. Y siempre con el cacique he salido, me he tomado fotos, pero ahora no la trae la foto. Pero siempre sí, mientras Dios me dé vida, voy a cumplir mi promesa. ¿Cuántos años ya tiene de estar pagando esta promesa a Santo Domingo de Guzmán? Desde que me parió mi mamá vengo a pagar mi promesa. En el recorrido que dio inicio desde las afueras de la parroquia Santo Domingo de Managua, ubicada en el centro histórico de la capital, vendedores ambulantes aprovecharon para vender productos varios, entre ellos gorras, gafas, agua helada, cerveza, bebidas saborizadas, alimentos y mascarillas para prevenir la propagación de la pandemia del coronavirus. ¿Tanto la gente se está protegiendo en este recorrido? No todo, algunos, no todo. ¿Vende también lentes? Vendo lentes también. En cuanto a los lentes, ¿cuál ha sido la venta? ¿Poca? La mala, sí, poca, la mala venta. Bien, gracias a Dios. ¿Cuánto ha vendido? ¿Un promedio? Como 1.500. ¿Qué se esperaba vender? Sí, quería vender más, pero vamos al suelo, vamos a ir. ¿Los precios que están este año aumentaron o bajaron? No, siempre, 30, 40 y 50. Este año la Arquidiócesis de Managua canceló por segundo año consecutivo la tradicional fiesta del 1 y 10 de agosto como consecuencia del incremento de casos de COVID-19 en Nicaragua. Sin embargo, fueron pocos los que tomaron medidas de prevención este martes al no usar mascarillas y realizar concentraciones masivas de personas. Jimmy Romero, Acción 10. Y sobre esta celebración que se realiza en la capital Managua, Cruz Roja Nicaragüense reporta pocas atenciones prehospitalarias durante el recorrido que se realizó este 10 de agosto en honor a la imagen de Santo Domingo de Guzmán. Hasta las 12 del mediodía de este martes 10 de agosto, Cruz Roja Nicaragüense contabilizó 10 atenciones durante el recorrido que organizó la alcaldía de Managua en honor a Santo Domingo de Guzmán. Entre las atenciones prehospitalarias se registró una quemadura por pólvora, una herida contusa, así como golpes de calor y personas que presentaron hipertensión. Comparado al primero teníamos más atenciones. El total de atenciones el día 1 de agosto fueron 139 atenciones. Esperamos y según lo que vemos ha habido poca afluencia de personas el día de hoy comparado al 1 de agosto, sin embargo vamos a seguir durante todo el día acompañando este recorrido y cercano a la población de Managua. En general la gente está tomando las recomendaciones generales que está brindando la Cruz Roja Nicaragüense y otras instituciones también. Vemos a muchas personas también cuidándose con su mascarilla respectiva e intentando no estar en aglomeraciones. Es difícil porque mucha gente va en el acompañamiento del recorrido del Santo y obviamente nosotros seguimos brindando este acompañamiento y las recomendaciones básicas para las personas que el día de hoy están en el cierre de estas fiestas patronales en Managua. Para la cobertura del 1 y 10, la institución designó 35.000 córdobas y dispuso de 30 personas para atenciones que se presentaran. En 2019 en ambos días se atendieron un total de 26.000 personas en la bailada al Santo. Jimmy Romero, Acción 10. Según información divulgada por el presidente de la Asociación de Caballistas de Managua, Aníbal Bonilla, el desfile hípico para este 10 de agosto fue suspendido por falta de presupuesto. Saile Aguilar nos amplía. Año con año se han celebrado las hípicas de Managua,
llevado a cabo el 1 y el 10 de agosto. Sin embargo, este año no se ha realizado el 10, sino solamente el 1, ya que ha sido una tradición que pocas veces ha faltado entre las costumbres nicaragüenses. Según Aníbal Bonilla, secretario general de la Asociación Cabellista de Managua, confirmó dicha información, asegurando que no se ha podido realizar por falta de recursos. A diferencia del 1 de agosto, que no llenaron las expectativas, este 10 de agosto no se realizaron. Por otro lado, el año pasado, debido a la pandemia del COVID-19, no se pudo realizar del todo. Saily Aguilar, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Continuamos con más informaciones en Acción 10 en la mañana. Médico veterinario Enrique Rimbaud cataloga que los tradicionales hípicos y corridas de toro forman parte del maltrato animal y exhorta a la población nicaragüense a reflexionar sobre dichas prácticas. Sin piedad alguna, los dueños de este equino lo dejaron muerto en una calle de Juigalpa, tras participar en los hípicos de esa ciudad. Muchos de estos animales no tienen una previa preparación, lo que les puede provocar la muerte, afirma el médico veterinario Enrique Rimbaud. Se estresa, porque el viaje en camión es estresante. Depende del camión o del tráiler donde llevan el caballo, va bien o a veces se va golpeando. No come adecuadamente, no toma agua adecuadamente. Y la gente baja el caballo y piensa que es como una moto, que bajaste la moto de la camioneta, ya la subís, ¡prum!, y salís. No es así, o sea, es todo un proceso. Rimbaud recomienda a los dueños de equinos que participan en desfiles hípicos darles el cuidado adecuado. Primero yo tengo que esperar 1 hora antes de bañarlo, y hay gente que lo baña enseguida. El caballo que viene caliente de marchar en la hípica, inclusive van a ver que tiene como si fueran las venas inflamadas, que no son las venas, son los vasos linfáticos. Si yo lo baño enseguida y le pongo agua helada o agua fría, voy a provocar muerte de glóbulos rojos. Entonces eso me va a dar una hematuria, o sea, y va a atacar el riñón. Si el caballo se deshidrató, yo tengo que aplicarle por lo menos 6 a 8 frascos de suero para hidratarlo. Otro tema que preocupa al experimentado veterinario son las corridas de toro, donde la vida del animal y de las personas se pone en riesgo de manera innecesaria. Y el toro reacciona normalmente, arremete, porque a nadie le gusta que lo estén jincando, que le tiren piedras, palos, que lo estén pinchando con algo. Entonces cuando arremete, muchas veces la pagan los caballos, los jinetes, a veces los mismos jinetes, y a veces la gente. Son muchas las personas que quedan con graves secuelas después de este tipo de actividades patronales. Hay que educar a la población, o sea, la gente va a la corrida de toros y primero hacen lo posible para que el toro se enfurezca, para después correr y que no te agarren. O sea, ¿qué sentido tiene? Si tienen ganas de que los castiguen, que se suban a un ring de boxeo y ahí se hacen la catarsis, ¿no? Pero enfurecer a un toro, un animal que pesa 600, 700 kilos, para que te ataque a vos y a los demás que están ahí, me parece que es una cosa de locos, ¿no? Es alienante. Son cosas que tienen que desaparecer definitivamente. El maltrato animal es penado por las leyes de Nicaragua, aunque se desconoce qué tan efectiva sea su aplicación cuando incurren en estos delitos. Con imágenes de Julio Real, Willy Narváez, a Acción 10. Muchas gracias, Willy Narváez, por ese reporte. Ahora vamos a cambiar totalmente de asunto. Autoridades del Ministerio de Salud en Nicaragua informaron que en la última semana se registraron un total de 398 nuevos casos de COVID-19 en el país y un fallecido a causa de esta enfermedad. Geraldine Domínguez nos amplía mucho más. Informe semanal del 3 al 10 de agosto del Ministerio de Salud reporta 398 nuevos casos de COVID-19 confirmados y el seguimiento de 287 personas con síntomas asociados que ya cumplieron con el periodo establecido de observación y una persona fallecida por el virus. Según el informe, otros decesos de personas en seguimiento fueron a causa de diabetes mellitus, crisis hipertensivas,
neumonías bacterianas, infarto agudo del miocardio, entre otras enfermedades crónicas. También, según datos del MINSA, hasta la fecha se han atendido con el virus a 8.193 pacientes, se han recuperado 7.598 nicaragüenses y han muerto a causa de la pandemia 198 personas. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Estados Unidos se pronunció sobre la actual situación de Nicaragua, manifestando que el encarcelamiento de candidatos a la presidencia obstaculiza un proceso electoral libre y justo. María Esther Ordóñez sigue informándonos. A través de la cuenta oficial de Twitter del Departamento de Estado de los Estados Unidos en español, esta institución se refirió a la situación en Nicaragua. En el mensaje textualmente se lee: al encarcelar candidatos presidenciales y prohibir la oposición, Ortega está negando una elección libre y justa para los nicaragüenses en este noviembre. Estas son las acciones de alguien que le teme desesperadamente a la voluntad del pueblo de Nicaragua. En este sentido, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Twitter escribió que ese organismo condena la detención del ex embajador Mauricio Díaz Dávila ocurrida el 9 de agosto. Según información pública, estaría siendo investigado bajo la Ley 1055 de Defensa de Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz. En un segundo mensaje, el organismo refiere: CIDH-MCNI urge al Estado de Nicaragua a cesar las detenciones arbitrarias, liberar de inmediato a las personas detenidas y restablecer las garantías para el pleno goce de derechos civiles y políticos de las y los nicaragüenses. María Esther Ordóñez, Acción 10. Muchas gracias, María Esther, por ese reporte. Les comentamos que la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua dirigió un mensaje a la nación en la que afirma que en Nicaragua no hay condiciones para un proceso electoral democrático este próximo 7 de noviembre. Willy Narváez con la ampliación de ese comunicado. Los religiosos perciben en la población sentimientos de frustración, impotencia y dolor en pleno año electoral. La arquidiócesis hizo referencia a las detenciones de precandidatos presidenciales, activistas políticos, y se suman las ofensas y amenazas contra la Iglesia Católica, sacerdotes y obispos. Además, retirarles la residencia a religiosos extranjeros, como le ocurrió al padre colombiano Luis Carrillo. Y las mal llamadas autoridades me quitaron la residencia que era permanente y estaba vigente hasta el 15 de febrero de 2022. En cuanto a las elecciones, la Arquidiócesis de Managua dice que el pueblo nicaragüense tiene derecho a optar por diferentes opciones políticas, pero se encuentra impedido de expresar sus simpatías votando en las elecciones de noviembre para elegir a las máximas autoridades del país, porque los candidatos de la oposición han sido forzadamente excluidos de la contienda al privarlos de libertad y quitarles sus derechos ciudadanos. El proceso electoral, que debería ser una fiesta cívica, se vive con temor e incertidumbre, porque no existen condiciones para unas elecciones democráticas, afirman los religiosos. También destacan que los católicos fieles cumplen las recomendaciones posibles ante la ola de contagios por COVID-19. Asimismo, se solidarizan con la cantidad de nicaragüenses que están saliendo del país agobiados por la crisis sociopolítica. En los años 80 ya se dividió el país, de tanta gente se tuvo que ir. Y ahora nuevamente ya en años anteriores, pues desde el 18 un montón de gente ha tenido que irse del país, lo cual es una tristeza. La iglesia instituida por nuestro Señor Jesucristo en base apostólica, y que es una santa católica y apostólica, jamás se ha optado por participar en política ni en politiquería. Pero esto no significa que tengamos que quedarnos callados ante las injusticias, asedios, privaciones de la libertad y pisoteo a los derechos humanos. El documento, extendido este 10 de agosto, señala que la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua es solidaria con el sufrimiento del pueblo y no cesan de promover la paz. Willy Narváez, a Acción 10. Y con este comunicado que dio a conocer la Arquidiócesis de Managua, hacemos una pausa comercial. Al regreso, más información acá en Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana. El presidente ejecutivo del APRE, Carlos Canales, sentenció una vez más con llamar a la Fiscalía a todas aquellas personas que refieran que dicho partido político es aliado del Frente Sandinista. Vamos a ver el detalle.
Nos llenó de tantas sorpresas visitar la oficina del ingeniero Carlos José Canales, presidente de Alianza por la República, APRE. Primero, está ubicada en el perímetro de seguridad presidencial El Carmen. Segundo, en la pared de su escritorio están las fotografías de los grandes adversarios del gobierno Ortega Murillo, el expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan, Anastasio Somoza, el comandante 380 fundador del FDN y el teniente coronel del Cuerpo de Marines de Norteamérica, Oliver North. Pero nos sorprendió aún más cuando el ingeniero Canales dijo orgullosamente ser el capitán de la Guardia Nacional con el gobierno de Somoza. A mucha honra fui Guardia Nacional. ¿De Somoza? De Somoza, claro, del general Somoza. ¿Ya? De nuestro jefe director, el general Somoza, y presidente de la República hasta 1979. Y qué ironía que vive en el perímetro presidencial. Bueno, porque esta era una zona, lo que es el reparto del Carmen y lo que es Bolonia, era una zona donde vivía la mayor cantidad de ministros, exministros, directores de entes autónomos del gobierno de Somoza. Aquí vivían altos oficiales, aquí vivía el coronel Federico Prado, aquí vivía Orlando Villalta, en este sector vivía José Iván Alegret. Enérgico como todo exmilitar, dijo que el APRE ya no permitirá que lo sigan tildando de zancudos o aliados del Frente Sandinista. Que me muestren un solo miembro del partido o afiliado al partido que esté trabajando para este gobierno. Nunca. Más bien hemos tenido 2, 3 bajas que han muerto en el desempleo. Jamás hemos recibido un solo reembolso y en algunas ocasiones teniendo derecho al reembolso. Soy un empresario. Aquí todos los que están dentro de este partido somos opositores. Como no somos vociferantes, como no somos violentos, entonces no somos opositores, no podemos ser opositores. Porque aquí el opositor es el que más grita, el que más vocifera y el más violento. Nosotros estamos en contra de la violencia. Dice que en el país hay muchos psicofantes. Psicofante era un término en la antigua Grecia que se le daba a aquellas personas que por una paga se dedicaban a denigrar, difamar, calumniar a todos los oponentes políticos. Entonces aquí estamos llenos de psicofantes, porque estamos seguros de que son pagados. Nosotros vamos a hacer uso de la ley, porque aquí no es dicen, no, aquí demostrame que ustedes son esto y que Carlos Canales y todo. Venga, aquí están las puertas abiertas. Venga con pruebas fehacientes, si no, lo voy a llevar ante la fiscalía. El inversionista, el que trae su capital, es cuidadoso. Y si aquí no hay estabilidad política, no va a venir y se va a poner peor esto. Entonces, estamos trabajando para todas esas cosas, para darle un bienestar a este pueblo. El APRE fue fundado en el año 2004. Han participado en 2 elecciones presidenciales y municipales y lo aglutinan disidentes conservadores y liberales. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. En otro orden de noticias, la vicemandataria de Nicaragua, Rosario Murillo, tildó de golpista al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por no reconocer al presidente de Bolivia. Marjorie Vargas con la ampliación de esta noticia. Como una desprestigiada, OEA calificó la vicepresidenta Rosario Murillo a la Organización de Estados Americanos tras no reconocer al gobierno de Luis Arce del pueblo indígena de Bolivia. De la agresión brutal, golpista de Luis Almagro, quien desde la desprestigiada OEA se atreve a seguir vulnerando los derechos humanos del pueblo de Tupac Katari. Que libre de desperdicio como Luis Almagro seguirá siendo patria y libertad, nuestros valientes pueblos que tenemos derecho a vivir nuestra soberanía e independencia. En su carta de respaldo al gobierno bolivariano, hace fuertes señalamientos al secretario Luis Almagro. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Qué bueno que esté con nosotros en Acción 10 en la mañana. Hoy en Debates y Soluciones, ya con nuestro invitado, vamos a conversar acerca del contexto económico y político de nuestro país.
¿Qué usted piensa al respecto? ¿Y qué piensa nuestro invitado? ¿Qué esfuerzos se deberían de hacer de manera conjunta para ir encaminando a nuestro país a los siguientes meses a que exista una situación mejorable? Esto que incluya a todos los sectores de la población nicaragüense. Vamos a conversar con nuestro invitado Jimmy esta mañana, que ya nos acompaña. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña Alejandro Bolaño Davis, y precisamente sobre esos esfuerzos empresarios estarán participando o han estado participando ya en diferentes foros, entre ellos el foro Fortaleciendo la Convivencia Nacional, donde abordan temas torales sobre la coyuntura de Nicaragua, entre ellos temas políticos, temas económicos y temas sociales. Hasta el día de hoy, ¿cuál es el avance que se ha tenido respecto a estos foros y cuál es la incidencia que está teniendo sobre la vida política, la vida económica, la vida social de los nicaragüenses? ¿Ha habido un cambio respecto a estos intercambios de ideas que se han venido presentando? Bienvenido. Sí, gracias. Muy buenos días. Antes de empezar, quisiera decir unas palabras. En primer lugar, me gustaría regalarles un libro que yo escribí, que se llama El Nicaragüense, en donde el huehuense es el principal actor de nuestra historia y tiene mucha incidencia en lo que estamos viviendo ahora. Existen todos los sectores, en el sector gobierno, en el sector privado, en las iglesias, existe en todas partes ese huehuense. Léanlo y les agradeceré sus comentarios. Por supuesto. Eventualmente. Cuente con ello, muchas gracias. Segundo, me gustaría lamentar el dolor que tienen las familias de los presos y de las personas que fallecieron en ambos sectores, digamos, de la contienda. No es bueno eso para Nicaragua. Tercero, me gustaría decir que todos queremos lo mismo, que de noche cuando soñamos, todos soñamos igual, en cualquier lugar del planeta Tierra. Pero en el día las cosas son distintas y marcamos las diferencias. Y eso es lo que nos tiene emproblemados. Quiero felicitarlos a ustedes porque su programa es bueno, se ve en todas partes. Muchas ¿verdad? gracias. Y agradecer el poquito tiempo que me están dando para acompañarlos. Yo pensaba que íbamos a tener todo el programa, pero en fin, haremos lo que haremos en el tiempo que tengamos. Quiero hacer énfasis que hoy se publicó el foro, un comunicado del foro Fortaleciendo la Convivencia Nacional, que no sé si lo leyeron. Sí. Y si lo van a publicar aquí en el Puede compartirlo, Sí. las cosas más importantes. De hecho, el hecho de que usted esté acá con Es que nosotros esto es para bien que nos importante. comente Sí. sobre este comunicado, Claro. lo que incluye y los logros que consideran ustedes han tenido con estos foros. Sí. Entiendo son 6 los que han hecho hasta ahora. 6 6 foros de convivencia. Sí, así es. Sí. Y van a continuar trabajando en ese camino, compartan. Sí, claro. Quiero decirles que el documento, resumiéndolo, primero, desde hace más de 3 años nosotros hemos estado trabajando en esto, un grupo de personas que tenemos comunicación, tenemos influencias, tenemos amigos desde chiquitos, tanto en el sector de la oposición, llamémosle ahora, como en el sector gobierno. Porque nosotros crecimos en los mismos barrios, ahí en San Antonio. Pero bueno, entonces tenemos acceso y nos da eso la facilidad para poder servir como buenos componedores desde nuestra afán personal como empresarios. Por eso nos juntamos nosotros. Como enlace entre ambos sectores. Dijimos, juntémonos, veamos a ver qué hacemos porque nadie está haciendo nada. ¿Cuáles son los logros? Déjeme decirle.
Estos 6 foros que hemos tenido, hemos identificado máximos históricos de producción, hemos tenido incidencia en la reducción de las tasas de interés de los bancos, producto de uno de los foros. Hemos tenido incidencia en el restablecimiento de la banca estatal de fomento de la producción, que es muy necesaria para salir adelante. Hemos tenido incidencia en la justificación necesaria para modificar la ley de contrataciones del Estado. Y hemos tenido incidencias en el planteamiento necesario de una revisión de la reforma de ley de concertación tributaria que ha afectado tremendamente a empresarios. ¿Qué tipo de incidencia han tenido en este último punto? Porque todavía la reforma no se revisa. Bueno, pero ya hay incidencia. O sea, esto es un proceso. O sea, pero estamos haciendo incidencia. Tenemos acceso y tenemos influencia. ¿Han sido escuchados al menos? Sí, claro. Definitivamente. Además de ser escuchados, ¿qué otro logro en el camino de que se revise esa reforma han tenido? Bueno, aquí la pregunta que cabe, después de lo que nosotros hemos podido hacer, que se lo venimos a plantear, si ustedes quieren como noticia, pues, de que existe un grupo de empresarios que ha estado trabajando en la convivencia de nuestros propios esfuerzos, con nuestros propios recursos. El día de hoy, a 100 días de las elecciones, ¿qué otra acción pudiéramos tomar para lograr la Nicaragua que todos soñamos? ¿Cómo mejoramos la relación entre todos los actores del país? Esas son las preguntas que caben en este momento. Hay que ver para adelante. Entonces, yo te aseguro que a cualquier nicaragüense que le preguntemos, televidente o no televidente, ¿cuál es la Nicaragua que sueña? Te va a hablar de una Nicaragua próspera, de una Nicaragua donde haya felicidad. Don Alejandro, la Nicaragua que todos soñamos va en concordancia con las acciones que ha venido tomando el gobierno. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? Si realmente se apega a este documento. Lo que necesitamos hacer aquí, en vez de empezar a juzgar, porque eso es lo que nos tiene problemado. Nosotros los nicaragüenses, uno de los principales puntos que tenemos que mejorar es el lenguaje que usamos. No debemos de juzgar a los demás porque no somos jueces. Necesitamos más bien escuchar y entender. Entonces, sobre eso, quiero decirles que lo que nosotros hacemos, se lo voy a demostrar gráficamente, es esto. Les regalo una copia a cada uno. Vamos a mostrarlo para que mientras él nos comenta, Jimmy, pues por acá lo mostramos a la audiencia. Y lo explico rápido. Nuestra misión como grupo de empresarios, que ya tenemos más de 100 firmantes de este documento, que muchas personas más lo van a querer firmar, porque Nicaragua lo que necesita es paz y estabilidad. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones a gestionar? Nuestra misión es gestionar relaciones, gestionar el entorno. Eso tiene que ver con los espacios que tenemos y también tiene que ver con el respeto, por ejemplo, a nuestra soberanía. Tiene que ver con las políticas, gestionar las políticas de gobierno, que son las que les hemos estado mencionando. Tiene que ver con aceptar la diversidad, porque la diversidad es fuente de riqueza. Y tiene que ver con cómo manejamos los conflictos entre nosotros. Don Alejandro, me llama la atención cuando dice de convivencia que se debe garantizar los derechos, también la posibilidad real de ejercer esos derechos, tanto ciudadanos como de movilidad. ¿Realmente eso se está respetando en Nicaragua o ha tenido incidencia a la propuesta que ustedes han venido presentando en la garantía de los derechos es una necesidad en la convivencia.
han habido sí cambios en la garantía de los necesitamos derechos gestionar y mejorar eso. Todo se puede mejorar. Yo no voy a condenar y a decir, este hizo mal, este hizo bien, esta acción está mala, esta acción está buena. Yo no sé. Hay que ver más. Hay que entender más. Hay que actuar con conciencia plena. Doctor, ustedes en los foros, yo quisiera que me responda lo que le voy a preguntar. Ustedes en los foros han hablado de algunos otros temas que quizás no están explícitos en este documento, porque tenemos son 6 foros y han sido bastante amplios e incluyentes. Usted decía que tiene contacto con ambos sectores, tanto el sector que está a favor de la gestión del presidente Ortega, como el sector que se identifica ahora y son opositores. Entonces, basados en eso, ustedes han podido ver otros temas en estos foros, como por ejemplo, usted iniciaba hoy el programa solidarizándose con los familiares de los presos. ¿Han visto el tema de los presos? ¿Han visto el tema de la justicia? ¿De qué manera lo han visto y qué avances han tenido en que ambos sectores puedan hablar de esto? Perfectamente. Y esto nos lleva a que si se hacen estas cosas, probablemente podamos ver cómo hacer este diálogo. Quiero decir primero que ya una delegación estadounidense de alto nivel viajó a Argentina hace unos días para crear una vía de diálogo abierto y fluido para promover la defensa de los valores democráticos en la región, particularmente en Nicaragua. ¿Esa delegación está integrada por funcionarios del actual gobierno? De los Estados Unidos y de Argentina. Porque esta delegación estadounidense fue a la Argentina, que está actuando como buena componedora. Yo le había entendido que era una delegación nicaragüense que viajó a Argentina. No, este es el asesor del sí, eso ya lo manejábamos. Pero en la pregunta, yo quisiera que nos remarquemos y nos enfaticemos, orientemos a la pregunta. Entonces, ¿Cómo ustedes como foro han visto este tema, estos temas que le mencionaba? Perfectamente, gracias. Lo primero es identificar los canales de comunicación para destrabar. La situación está trabada. O sea, nadie actúa. Todo el mundo está quieto. Todo el mundo está esperando a ver quién hace el otro. ¿Y qué ha pasado? Que las cosas se están yendo afuera de nuestro país y se están decidiendo a nivel internacional. ¿Y por qué cree usted que está pasando eso? Porque nadie actúa. Porque nosotros los nicaragüenses somos los que debemos de actuar y no estamos actuando. En ese sentido, hay que destrabar, por ejemplo, a los empresarios. Los empresarios no pueden actuar, porque si vienen a buscar un diálogo, los castiga el gobierno de los Estados Unidos, porque no pueden hacer, me explico. Y hay entonces están amenazados los empresarios por el gobierno de Estados Unidos, según lo que usted manifiesta. Si los empresarios vienen y hacen negocios con el gobierno de los Estados, con el gobierno de Nicaragua, y ahí no les quitan, no los castigan, pues. ¿Usted como empresario ha recibido esas amenazas directas? No, yo no soy norteamericano. No, pero usted dice que los empresarios están amenazados por Estados Unidos. Entonces yo le pregunto, ¿usted que se identifica como empresario ha recibido los grandes banqueros, esas amenazas? Los grandes banqueros, a ellos me refiero al gran capital, los banqueros que no han venido a Nicaragua. ¿Y a su juicio qué deberían de hacer como parte de las actuaciones en pro de algunas cosas? Buscar el diálogo, venir a gestionar para que haya convivencia. Todavía no me ha contestado así lo que le pregunté, volvamos a ese aspecto. En el aspecto de los presos, de la justicia y de otros temas que tienen que ver con política, que también son importantes, al igual que los temas económicos, ¿ustedes han abordado estos temas y qué ha dicho cada sector? Hemos abordado estos temas, no en foros, pero sí en el grupo en donde nosotros... En la comunicación bilateral con cada sector. Conversamos, sí. Yo sé que me están haciendo señal de que nos tenemos que ir. Pues, no, continuemos, tranquilo. ¿Seguro? ¿Segura? No, menos mal, pues.
sí hemos abordado todos esos temas y considerando esos temas, lo siguiente, y te lo pongo aquí. Aquí está. Hay que identificar a ese buen componedor y una facilitación profesional que ya se está dando para que podamos empezar a resolver el problema de los presos, el problema de la justicia, todos los problemas que estamos viviendo ahorita que nos tiene paralizados, que nos tiene, algunos sectores pues están paralizados. Debe procurar acuerdos que se puedan cumplir. Y siempre por y para la población, para beneficio de la población. Esa es la propuesta que han hecho a los dos sectores, ¿no? Esto es lo que creemos que debe de suceder. Sí, pero la pregunta es... Debe de haber un reconocimiento. Yo comprendo, pero la pregunta, doctor Bolaños David, es si ustedes han sido escuchados y qué respuesta recibieron sobre estos temas. Que es positivo, que los presos tienen que salir, pero es que se tienen que dar ciertas cosas antes. ¿Y quiénes le han dado esta respuesta? ¿De parte Los del mismos sector que del analizan, gobierno? diferentes miembros del sector del gobierno. Esas son las opiniones, pues. No se pueden dar ciertas cosas si no se dan ciertas cosas antes. ¿Qué cosas son esas ciertas que no se pueden dar si no se dan otras cosas como el tema de los presos antes? Bueno, una cosa que, por ejemplo, es importante hacer y que es producto de un diálogo es que haya un reconocimiento a Daniel Ortega como presidente de Nicaragua. Eso. Pero el presidente Ortega es el presidente y está ejerciendo su cargo. Sí, pues, pero que hay un reconocimiento, una aceptación. Y hasta ahora ningún país lo ha desconocido como presidente. No, pero sí diferentes sectores de la oposición. Lo han cuestionado, pero no dicen que no es el presidente. Bueno, que no hay cuestiones, que no haya cuestionamientos, por favor. ¿Por qué considera usted que no deben haber cuestionamientos? Porque entonces se traban las cosas, porque ¿cómo vas a dialogar con alguien que no tiene representación? Pero entonces, ¿cómo dialogar si no cuestionas y demandas cambio? Por eso tenés que dialogar. Y las dos partes tienen que tener la autoridad correcta para dialogar. Pero si estás cuestionando la autoridad del otro, no puede haber diálogo. Ah, comprendo. Entonces, el cuestionamiento que usted dice que no debe haber es a la autoridad, pero cuestionamiento a algunas disposiciones de las autoridades sí pueden haber. Por ejemplo, cuestionamiento a muchas de las disposiciones de las autoridades pueden haber, claro. La reforma tributaria. Claro, pero lo que usted considera es que no se debe cuestionar a la autoridad en sí. Pues no se debe desprestigiar a la autoridad en sí. Lo que sí se puede cuestionar son las acciones de las autoridades. Podés cuestionar eso. Okay. Entonces tiene que haber ese reconocimiento. Y yo creo, pues, en lo personal, que antes de sentarse a hablar en cualquier diálogo, como que primero necesitan sentarse a decidir cómo es que deben de hablar. Porque mucho caemos en la problemática de empezar a juzgar, de pensar a estereotipar y con prejuicios. Y estamos cargados de eso, por eso Nicaragua está así polarizada. Todo el mundo vive lleno de prejuicios, unos contra el otro. Eso tiene que acabarse. De alguna manera tenemos que sentarnos en la misma mesa y ver cómo convivimos. En un diálogo respetuoso. Cómo hablar. Para luego empezar a hablar de los problemas. En esa dirección porque si uno entra a hablar de los problemas directamente se enchicha. En esa dirección del diálogo respetuoso, doctor, yo quisiera preguntarle, ¿cuándo ustedes consideran como foros de convivencia, usted es parte de esta iniciativa, ¿cuándo consideran de que se debe de dar este diálogo? ¿Si debe de ser antes o después de las elecciones? Y si deben existir, hay sectores que han venido acá a este programa y se lo voy a plantear de este modo, porque periodísticamente yo no tengo ningún interés político, mi trabajo es periodístico meramente, entonces le planteo, hay sectores que han venido acá, representantes de los sectores de oposición que han dicho, deben haber condiciones habilitantes para el proceso electoral y dentro de esas condiciones habilitantes mencionan el caso de los presos, mencionan justicia y otros puntos. Entonces por eso le pregunto, de acuerdo a estos planteamientos de algunos opositores, ¿debería darse este diálogo antes de las elecciones? Si usted considera que se debería dar antes y si hay tiempo para eso.
el diálogo se debió haber hecho ayer. Ayer se debió haber hecho. Bueno, hubo diálogos, recordando, ya. y negociaciones. Cuanto antes hay que hacerlo. La última negociación, algunos opositores señalan que no se cumplieron los acuerdos, según ellos, por parte de las autoridades de gobierno. Entonces, tomando en cuenta esto, mira, un nuevo diálogo, ¿cuándo se debe dar exactamente y qué elementos debe incluir como parte de esa negociación respetuosa? Claro. Bueno, un nuevo diálogo debe incluir lo que te había dicho y además es importante que, creo yo, que empecemos a hablar no de lo que nos divide de entrada, sino que hablemos primero qué nos une. ¿Cuál es tu visión de país? Y yo te aseguro que la visión de país de la mayoría o de la inmensa mayoría de los nicaragüenses o todos los nicaragüenses es un país lindo. Entonces, con esa visión hacemos así. Y entonces los problemas son más fáciles de detectar y de manejar, porque ya lo vas a manejar en función de lo que querés lograr y no en función de que a quién le estás echando la culpa. Aquí nos echamos la culpa para todo. Hay que ver para adelante, hay que ver lo que queremos crear. Hablando de esos problemas que usted así los ha llamado, ¿cuál sería el orden jerárquico para abordar esos problemas que usted considera tiene Nicaragua? Yo creería pues que en el diálogo, después de compartir esa visión de país y de hacer así, salen los presos. Salen los presos. ¿Por qué? Porque el otro día tiene confianza. Aquí hay mucho miedo. Hay miedo. Y cuando uno actúa con miedo, uno no actúa con conciencia plena, sino que actúa defendiéndose. Luego de la salida de los opositores, que usted considera debe ser lo primero, ¿qué sería lo segundo y lo tercero? Bueno, después hay que hablar de las elecciones. Las elecciones tienen que ser legítimas. Tienen que ser aceptadas por todos y especialmente por el sector internacional. ¿Qué condiciones deberían existir para que sean legítimas y aceptadas por todos? Bueno, puede ser que el tiempo esté muy limitado y que haya pues, tal vez necesidad de postergarla. No hay ningún problema. ¿Por qué no se pueden postergar? Puede ser que postergarlas para crear las condiciones. Para crear las condiciones, sí, y que se puedan preparar los partidos, porque ya soltaron a los presos, ya se puede devolverle la personería a los partidos políticos. Va acompañado de soltar los presos después. Después de los presos, digamos, los partidos. Y dejar que estos partidos puedan participar en las elecciones, ¿verdad? Como Dios manda, pues, siguiendo la ley electoral, que sea una ley legítima, que sea una ley aceptada por todos. ¿Ves? Don Alejandro, en ese tema de convivencia nacional, ustedes mencionan en el documento de que las instituciones deben hacer un rol más activo. Hemos visto que en los últimos meses partidos políticos que se les ha cancelado personería jurídica han denunciado irregularidades previo al proceso electoral. ¿Ese es el rol activo al que se refieren ustedes, donde la oposición ha denunciado, ha demandado que hace falta un proceso democrático este próximo 7 de noviembre? Ustedes mencionan en ese documento que dentro de Convivencia Nacional el rol de las instituciones debe ser más activo. ¿A ese rol se refieren? Debe de ser más consecuente con su mandato institucional. Cumplir con su mandato institucional, cuando hablamos de las instituciones, y incluir los poderes del Estado. Entonces, ¿cuál es su mandato? Cumplir con eso, cumplir con la ley. Déjenme decirles algo, la ley no es lo mismo que la ética. Son dos cosas distintas. Nosotros vivimos actuando conforme a la ley, pero muchas veces no actuamos conforme a la ética. Entonces, es importante acercar lo más posible la ley a la ética para actuar con conciencia plena. Usted decía, doctor, que para que existan condiciones y que las elecciones sean legítimas,
y reconocidas incluso por la comunidad internacional, usted lo mencionó, deberían de liberar a los presos y deberían de devolver las personerías jurídicas a los partidos políticos. Partiendo de eso, ¿usted considera que algunos de estos presos podrían ser candidatos en un proceso electoral? ¿Deberían de darles esa posibilidad? ¿Y cómo sería? Porque prácticamente habría que analizar tendría que cada haber caso, una ¿verdad? cuestión legal para que ellos puedan ser partícipes, ¿no? Habría que analizar cada caso, ¿verdad? Pero pueden haber situaciones que en realidad van en contra de la ley. A mí me pasó. Yo renuncié a la ciudadanía americana casi 3 años antes de haberme postulado como diputado. Yo pensé que no había problema. Pero ya a mí me cancelaron la diputación en el 2007. Lo mismo que vive la doña Kitty Monterrey. Y lo denunció en ese momento. ¿Y cómo anduve por las calles? Me gasté los zapatos. Nadie me ayudó. Don Alejandro, en el actual contexto donde vemos a Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga enfrentando un proceso y actualmente se encuentran detenidos, ¿estos de salir tienen la posibilidad de ser candidatos o aspirar a la presidencia de Nicaragua nuevamente? Porque, de nuevo, habría que analizar cada caso. Pues, si no cumple con los requisitos de ley, no. Pero si cumple con los requisitos de ley, sí. Ahora, que si la ley es la mejor ley, bueno, habría que revisarla, ¿verdad? Y hay poco tiempo. Hay que hacerlo, esto hay que hacerlo rápido, porque no podemos postergar demasiado un proceso electoral. ¿Ves? Pero no sé si habría que postergar, no sé cómo se manejaría, la verdad. No tengo ahorita la suficiente información, el suficiente conocimiento del entorno y de los actores como para poderte decir por aquí es donde se puede caminar. Pero si me preguntas a mí, mi pensamiento es ese, pues, que lo lógico sería, como un juego de ajedrez, pues vos mueves tu ficha aquí, vos mueves tu ficha allá, no dejas de comer aquí, yo como allá, ¿ves? La idea es llegar a acuerdos y ganar, en donde todo el mundo salga bien. Que no salga nadie chimado, que no salga nadie, porque eso después viene el bueno. Si usted dice, doctor, que hay que analizar cada caso en cuanto a los presos y que según cada caso se vería en su momento si podrían o no ser candidatos, ¿verdad? De ellos, entonces, partiendo de eso, hay recursos por inconstitucionalidad de las 3 leyes que han generado polémica en distintos sectores. ¿Podría esto ser una alternativa para que estas personas que están detenidas puedan quedar liberadas y eximidas de delito al ser declaradas estas leyes inconstitucionales? Es una vía. ¿Estaría usted de acuerdo en eso? ¿Qué piensa? Pues, para mí lo más importante es el bienestar de la gente. Y si la ley hay que cambiarla para que la gente esté bien, se cambia la ley. ¿Qué piensa de esas leyes? ¿Usted cree que riñen con la Constitución? Usted fue legislador, tiene una amplia experiencia. Son leyes que, o sea, todas las leyes, ¿verdad? En todos los países, quienes las hacen son legisladores y tienen diferentes tipos de intereses. Y tienen intereses partidarios por un lado, pero también están los intereses de la nación. Y a veces los intereses partidarios pesan. Entonces se hacen las leyes y se mueve para este lado, se mueve para el otro lado. Pero eso sucede en todos los gobiernos, de derecha y de izquierda. Don Alejandro, pero estas leyes fueron aprobadas. Entonces hay que ajustarlas lo más posible. ¿Qué artículos, qué cosas? No sé, habría que ver, pero todo se puede mejorar. Don Alejandro, sectores empresariales y de oposición habían afirmado que estas leyes fueron aprobadas sin consulta previa y prácticamente fue unas leyes que se envió de carácter de urgencia por el Ejecutivo para ser aprobadas. Realmente... A veces eso sucede y eso es legal, en carácter de urgencia del Ejecutivo. Él tiene esa potestad. Muchos han considerado que este podría ser un instrumento para inhibir a esos precandidatos que aspiraban a llegar a la presidencia de Nicaragua. Ese fue el principal objetivo. que considera usted que pudo haber incidido en que el presidente Ortega creara este tipo de leyes? La de agentes extranjeros, la ley de ciberdelito, la ley de seguridad soberana en este 2021 en un contexto electoral. No sé.
Yo lo que sí sé es que el presidente necesita firmar todas esas leyes. ¿Están apegadas a la Constitución? Pues si la firman y pasaron por el Congreso debidamente, porque tiene mayoría, sí están apegadas a la Constitución. ¿Y ahí qué hacemos? Necesitamos un diputado de la oposición entonces en la Asamblea para poder modificar esas leyes. De eso se tratan los procesos electorales. Sí, usted manifestaba que en algunos momentos quizá pesan más los intereses partidarios a veces, en las que personas, los intereses de nación. en las personas. ¿Usted cree que eso ocurrió con estas leyes? No sé, vamos a ver. Puede ser que sí, puede ser que sí. No voy a emitir juicio. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que haya pesado más en los intereses de la nación, habría que ver. No quiero emitir juicio sobre algo que no conozco. Pero sí tiene conocimiento de las leyes, ¿no? Sí. ¿Las ha leído? Pues sí, bueno, algunas, las partes más importantes, pero yo no fui co-creador de esas leyes, ¿ves? Pero como exlegislador nicaragüense y como participante de este foro de convivencia... Pues, sé cómo es y sé cómo es el proceso. Aún así no quiere emitir un juicio. Bueno, el juicio que puedo emitir es el siguiente, que si la ley fue aprobada correctamente, siguiendo los pasos correctos en la Asamblea y luego la firma del presidente, pues la ley es correcta. No voy a ponerme a juzgar sobre una ley en este momento. Sí puedo decir lo siguiente, y sé que estamos llegando al final, y sobre eso me gustaría decir algo que creo que es bien importante para todos, y tiene que ver con mis últimas palabras quizás del programa, y es esto. Vean, vivimos en un mundo de cambios acelerados. Ya se han superado los paradigmas de la solución de problemas que pudo haber sido efectivo en el pasado, hace un siglo, pero ahora no lo es, porque la solución de problemas anda buscando culpables y anda buscando causas. Y aquí en Nicaragua estamos embebidos de que ese no es mi problema, ese es tu problema, vos sos el problema, y entonces esas cosas están pasando aquí de una manera grave y crea pleitos entre la gente. Ahora el mundo virtual requiere de cambios mucho más acelerados, nos estamos quedando atrás, pero súper atrás, porque no nos ponemos a trabajar, estamos aquí viendo a ver cómo resolvemos problemas, de cómo nos organizamos como nación. Don Alejandro, entonces, la convivencia... Debemos, don Alejandro, para terminar, sí. Debemos de atender y comprender mejor cómo el poder, pongan atención a lo que les digo, y el afán de control limitan el potencial humano, le ponen límites. En particular, el lenguaje, cómo nos divide. Tenemos que aprender a respetarnos y a hablarnos entre nosotros mismos. Desde todos los sectores. En todos los sectores. Mi pregunta ¿es que acaso debemos de seguir culpándonos hasta tocar fondo para cambiar? No, yo no creo. Yo creo que podemos empezar a hablar ya. Nicaragua y los nicaragüenses no somos un problema a resolver, somos un misterio. Nicaragua es un misterio. ¿De quiénes depende que se pueda hablar ya? Misterio vivo, que necesitamos delucidarlo y crearlo juntos. No podemos estarnos echando la culpa de esta forma. ¿De quiénes depende que se pueda hablar ya? De los sectores empresariales, de los sectores de la iglesia, los líderes, del sector gobierno, obviamente, pues, que es el hermano mayor, digamos, de todo este asunto. De ellos depende. Pero nadie actúa porque todo el mundo tiene temor
a hacerlo porque cree que le va a ir mal. Entonces por eso es que vendría alguien de fuera, como un facilitador, llamémosle un buen componedor de la Argentina. Esperemos que sea cierto, y lo estamos esperando como en mayo, para ver si podemos empezar a mover las piezas, pues, a gestionar. Pero así venga ese gestor y ese componente importante de fuera, ¿tendrían que estar estos sectores que usted ha mencionado, como el sector empresarial, como la iglesia y quizá algún sector político de oposición? Todos los sectores de la nación deberían de estar representados en un diálogo de nación. Sé que tal vez no es el momento así rafla que vamos a entrar a hablar sobre la Nicaragua que queremos todos y todos participamos, no. Ahorita lo que se va a hacer es destrabar, pero una vez que está destrabado y entramos a un proceso electoral que sea aceptable por todos. Sí, porque a propósito del proceso, la iglesia ya emitió su criterio en cuanto a ese proceso, la arquidiócesis. ¿Qué opina de eso, doctor? ¿Qué? De lo que dijo la arquidiócesis en cuanto al proceso electoral. Que no hay condiciones necesarias para este proceso del 7 de noviembre. Ni nadie cree eso, pues porque los del sector internacional están diciendo lo mismo. Pero ¿no le parece contradictorio que en el documento de convivencia nacional, don Alejandro, ¿no le parece contradictorio que en el documento de convivencia nacional ustedes hacen énfasis en que se deben mejorar el tema de las instituciones apegadas a la ley? Sí. Y se está viendo lo contrario de parte de las autoridades de gobierno. No sé, ¿a qué te referís específicamente? Que en este proceso electoral del 7 de noviembre la oposición ha demandado que haya observadores internacionales y aún el Consejo Supremo Electoral no ha dado apertura a, Tiene que darla. A esta observación. Eso es parte de la negociación. Tiene que darla, hijo. Y ese es uno de los cuestionamientos que hacen que el proceso no podría ser democrático sin observadores internacionales. Claro, la observación es importante. Eso le va a dar legitimidad afuera y adentro. Ahora, esperemos pues que haya conciencia. Hay tiempo, sí. Que haya conciencia. Hay tiempo, sí. Estamos casi a 3 meses, a menos de 3 meses de las elecciones. Bueno, de nuevo podemos pensar en que el tiempo lo podemos hacer. No necesariamente tenemos que limitarnos a ese tiempo. Podemos encontrar una salida que sea aceptable para todos. ¿Pero sería conveniente postergar las elecciones? Eso es parte de la negociación. ¿Sería conveniente, doctor, postergar las elecciones? Para que se prepare la oposición. ¿Qué creemos? No, y le pregunto. Pues sí. ¿Y qué tanto se podrían postergar? No sé, tal vez lo que toma en términos de ley, tal vez un mes. ¿Y en ese mes se podría preparar los sectores de oposición? ¿Podrían no, pues si tienen ahorita varios, tienen 100 días, más un mes, 130 días. Entonces, bueno, 100 días, pero algunos de los que consideran representan a la oposición están detenidos. Que necesiten unos 3 meses para prepararse, pues. Entonces, si el diálogo comienza ya, si no, pues lo hacemos a principios del próximo año. Eso no importa. ¿Con qué sectores de la oposición tienen comunicación ustedes para estos foros, por ejemplo? Bueno, diferentes sectores gremiales, cámaras. Yo sé que están las cámaras, los empresarios, etcétera, sí. Pero yo me refiero a los sectores de oposición. Por ejemplo, ustedes no tienen comunicación para realizar estos foros con gente de la Coalición Nacional, de la Alianza Cívica. Nosotros, yo en lo personal no tengo comunicación con el C4L, por ejemplo. Pues son, por ejemplo, Mauricio Díaz, que lo acaban de echar preso, es muy amigo mío, pues. Me da pesar que esté ahí, ¿entendés? Pero ¿por qué no he no hablado con él recientemente? Porque yo sé que él está en su jugada, pues, y de ahí no lo saca. Don Alejandro, ¿por qué no ha participado? ¿Ustedes lo han excluido o ellos se han autoexcluido de participar de este proceso? No, los hemos invitado. A todos los foros los invitamos. Incluyendo a la gente de la coalición y de la alianza. Bueno, a la gente que le corresponde, pues, empresarios principalmente, porque nosotros trabajamos los foros principalmente con el sector empresarial, no somos políticos en ese sentido. Sí somos políticos en el sentido de que estamos tratando de que la política sea mejor, pero no somos partidos, no somos movimientos políticos, somos un movimiento social, llamarlo.
que está buscando cómo nos sentemos a hablar. Yo le preguntaba eso, doctor, no porque usted sea político actualmente, sino porque usted decía que es un elemento facilitador entre el sector gobierno y los otros sectores de oposición. Exacto, entonces, por eso le preguntaba, función. ¿estarían ustedes abiertos a que dentro de estos foros y de estas iniciativas de un diálogo respetuoso participen sectores como coalición, como alianza, como gente que ha estado por él? ¿Le van a hacer la invitación? Pero es que yo, eso no me corresponde a mí hacerlo. A la hora de diseñar uno de estos foros, lo que diseñan el foro son los participantes. Yo no, yo pregunto, yo les digo, a ver, ¿quiénes deben de estar aquí? Y entonces ya se busca el consenso entre quiénes deben de estar, y de repente salen algunos que dicen que sí, que debemos de invitar al sector tal. Bueno, decidan. Yo no tomo las decisiones. Pero usted por los en lo particular estaría de acuerdo que estos sectores participaran, si le preguntan. Sí, claro, si quieren participar, sí. Si necesitamos hablar todos los nicaragüenses. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a leer el libro y siempre abierta la invitación a que pueda venir y compartir las iniciativas que ustedes están teniendo en pro de Nicaragua. Si desea en el último minuto agregar algún comentario de cierre, con mucho gusto lo escuchamos. Pues yo quiero de nuevo felicitarlos a ustedes porque son tremendos, ¿verdad? Entrevistando. Muchas gracias. Y agradecerles el tiempo que me dieron y a la población también, pues, los que pudieron ver el programa, ¿no? Bueno, siempre y bienvenido. Que Dios los bendiga a todos. Amén, lo más importante, la bendición de Dios. Siempre bienvenido, gracias a usted por su tiempo, quédese por acá con nosotros, a usted que nos sintonizó también, muchísimas gracias por eso. Vamos a hacer una pausa. Así es, vamos a hacer una pausa, pero antes les vamos a presentar la tendencia que obtuvimos el día de ayer en la entrevista del ingeniero Agustín Jarquín Anaya. Él es analista político, estuvimos conversando sobre economía y contexto electoral. Esta entrevista a través de nuestra página oficial de Facebook de Canal 10 Nicaragua obtuvo 38.917 personas alcanzadas, en interacciones 5.491 y fue compartida 36 veces. Y con esta información hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más acá en Acción 10 en la mañana. Continuamos con más de debates y soluciones acá en Acción 10 de la mañana, y ahora en esta segunda parte nos acompaña el economista Michael Marenco vía Sky. Estaremos hablando sobre economía y proyección de fin de año. Muy buenos días, Michael, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Bienvenido Michael. Queremos comenzar con vos y que reacciones a algunos de los planteamientos que hacía nuestro invitado en la primera parte de Debate y Soluciones. Él es parte del Foro de Convivencia y hablaba, por ejemplo, de un diálogo respetuoso, y entre esos aspectos él decía que se habían visto, entre otros puntos, el tema, por ejemplo, de la reforma tributaria, y que han sido escuchados, que es el avance que tienen hasta hoy día. Me gustaría que empecemos por ahí y por tu reacción en cuanto a otros puntos de los que él habló, que si bien es cierto, no son directamente, digamos, encaminados a la política, sino más bien a la cuestión económica, pero sí llevan el aspecto político, porque ellos dicen, están bastante claros de que tienen que caminar los dos aspectos en Nicaragua para que las condiciones sean mejorables. Sí, efectivamente, algo importantísimo es que la política y la economía están completamente asociados, por lo cual un repunte económico no se logra sin una adecuada gestión política o gestión de la cosa pública. Entonces, la administración pública en este caso tiene el reto, por supuesto, o el principal reto que se cierne sobre una adecuada gestión pública viene siendo el factor confianza. Y no solo en Nicaragua, en cualquier país del mundo, el elemento importantísimo es generar confianza, otorgar confianza a todos los agentes económicos, otorgar confianza al sector privado, para los inversionistas allá afuera, atraer flujos de inversión extranjera directa, confianza para la cooperación internacional, confianza, por supuesto, para efectos de la posición de Nicaragua a nivel internacional. Entonces, toda la comunidad internacional dentro de ahí para efectos de catalizar o multiplicar cualquier espectro de flujos de inversión o flujos de cooperación de multilaterales o de bilaterales. Entonces sí, el reto tiene que ser no solamente para el caso de Nicaragua, por supuesto de forma bastante urgente para Nicaragua, pero el reto para cualquier adecuada gestión económica es que haya una correcta comunicación y una confianza, y la confianza debe ser completamente genuina, ganada, por supuesto.
Michael, esa confianza debe ser de parte de las autoridades o en este caso de las instituciones para generar estabilidad económica, generar confianza de parte de los inversionistas y depositar su capital acá en el país. ¿Actualmente se está creando esa confianza o se está haciendo lo contrario? Importantísima la pregunta, porque cuando hablamos de instituciones nos referimos a las reglas del juego. Las reglas del juego que van a imperar en determinada estructura económica. Entonces, cuando se habla de confianza, entonces se habla de que las reglas del juego se respetan. Por ejemplo, una analogía que me gusta hacer constantemente es la de un partido de fútbol. Si nosotros estamos, por ejemplo, en un partido de fútbol y las reglas de ese juego constantemente están variando, entonces naturalmente no hay confianza sobre el desempeño de ese juego de fútbol o de ese partido. Entonces tiene que haber un respeto, por supuesto, a las reglas del juego. Primero tienen que haber reglas del juego que todos los participantes o todos los jugadores acepten, ¿verdad? Porque nadie, utilizando la analogía, solo la termino, nadie... Michael, ¿y cuáles son esas reglas del juego que deben de ser visibles? Solo termino nadie participa de un juego donde las reglas no las acepte. Entonces primero es que las reglas se acepten y luego que se respeten. ¿Cuáles son esas reglas del juego que deben de ser visibles para que un inversionista tenga confianza de depositar su capital en Nicaragua y donde actualmente se está viendo que partidos políticos se le está quitando personería jurídica, donde actualmente algunos empresarios han denunciado expropiación de sus propiedades? ¿Eso va pegado a lo que demanda un inversionista o es todo lo contrario? Bueno, un inversionista lo que hace es evaluar el riesgo. El riesgo, por supuesto, siempre es inherente a una actividad económica, a cualquier actividad económica, y en cualquier país del mundo hay algún tipo de riesgo. Entonces, pero los riesgos, por supuesto, van a variar en la medida en que esas mismas reglas del juego existan, sean aceptadas y todos los participantes las respeten. ¿A qué nos referimos con reglas del juego, en este caso para inversionistas? Pues primero, confianza. La confianza de que la actividad económica a desarrollar pues se va a llevar a cabo. Entonces, en segundo lugar, credibilidad. Credibilidad en que existe un orden jurídico y que va a garantizar, por supuesto, que su patrimonio pues, prevalezca, que se mantenga. Entonces, son los dos principales elementos. Después está el riesgo, que tiene que ver con activos financieros, con desempeño de mercados bursátiles, con desempeño de la actividad económica, y esos, por supuesto, varían de un periodo a otro. Y eso va a depender, por supuesto, de una adecuada actividad económica o un desempeño económico adecuado, mejor dicho. Michael, decía don Alejandro Bolaños Davis que se estaba viendo, como te decía al iniciar esta entrevista con Post, el tema de la reforma tributaria y que ellos son como un enlace entre los sectores del gobierno, pero también los sectores que están en oposición en este contexto actual. Han sido escuchados, mas todavía no se ha revisado el tema de la reforma tributaria. Es importante que se revise este tema de cara al crecimiento o la buena andanza económica de Nicaragua, además de la imagen país y de lo que hemos hablado, de las condiciones para que haya inversión en nuestro país. Sí, es importante porque la actividad económica en Nicaragua, como en cualquier país del mundo, depende de que haya utilidades o se generen utilidades para el sector productivo nacional. Entonces, si un sector productivo no es rentable o no hay una rentabilidad esperada, no se está observando esa rentabilidad esperada previamente, entonces la actividad económica se deprime, que es lo primero que hace cualquier productor o cualquier empresario. Lo primero, por supuesto, hacer recortes de personal. En segundo lugar, transfiere el aumento de costos operativos. Entre los costos operativos, por supuesto, vamos a tener la presión tributaria y eso se transfiere a precio. Por ende, entonces, si ese producto no puede soportar un aumento de precio debido a las características inherentes a la demanda o a la cultura alrededor del nivel de consumo de ese producto, pues entonces este empresario o este productor tiene otras alternativas que son o se reinventa o deja de tener participación en el mercado. Eso funciona así y es lo que nos dice la teoría económica. La presión tributaria, por supuesto, puede ser un elemento desincentivador cuando ésta está por encima de un óptimo. Siempre en materia de tributos existe un óptimo tributario y si ese óptimo tributario no es el que está rigiendo en cualquier economía, entonces estamos hablando de un desincentivo a la producción, un desincentivo a la multiplicación de iniciativas empresariales.
Michael, con respecto al contexto electoral, ¿qué tanto dependerá que estas elecciones se realicen de forma transparente, de forma democrática? ¿Esto qué tanto incidirá en la economía nicaragüense? ¿Va a tener algún tipo de consecuencia si hay denuncia de que este proceso podría ser ilegítimo, como ya algunos sectores están desconociéndolo por la falta de claridad y la falta de credibilidad que podría tener el órgano rector, que en este caso sería el Consejo Supremo Electoral? Bueno, la primera parte de la pregunta estoy seguro que la pueden responder analistas políticos muchísimo mejor que yo. Muchos han dicho, Michael. Sí, concerniente a lo económico, cualquier elemento político, absolutamente cualquier elemento político, siempre incide sobre lo económico. Si existe inestabilidad política, producto de cualquier naturaleza, eso por supuesto afecta el desempeño y las expectativas de crecimiento de cualquier país. Y Nicaragua pues no es la excepción. Te lo preguntaba, Michael, porque muchos expertos han dicho de que si no hay un proceso electoral creíble, transparente, y si no se hace este proceso de forma creíble, podría Nicaragua encaminarse a un despeñadero económico el próximo año. Es lo que acabo de mencionar precisamente. Cualquier elemento político que no tenga credibilidad o no genere credibilidad alrededor del mismo, por supuesto, y es el tema de la confianza que menciono desde el inicio. Cualquier elemento que no genere esa capacidad de generar consenso alrededor de sí mismo, por supuesto, genera por ende incertidumbre, y esa incertidumbre tiene un efecto de transitividad sobre la actividad económica, o un efecto transitivo, perdón, sobre la actividad económica. Michael, tomando en cuenta las condiciones actuales y cómo hemos venido observando que va caminando la economía en el país, ¿de qué manera podríamos cerrar los nicaragüenses la economía a final de este año 2021? Sí, importante. A ver, las expectativas de crecimiento de Nicaragua para 2021 varían. Distintos organismos internacionales ya han realizado sus previsiones alrededor de esto. Por ejemplo, el Banco Mundial prevé un crecimiento de 0.9%, el Fondo Monetario Internacional un crecimiento de 0.2%, la CEPAL prevé un crecimiento de 2%, fueron cifras actualizadas, recuerdo que en su momento fue 1.7%, en el caso de The Economist prevé un crecimiento de 3.3%, a nivel nacional distintos organismos como FONIDES, por ejemplo, tiene expectativas de crecimiento de 3.7% y el Banco Central una banda entre 2.5% y 3.5%. Entonces, efectivamente, lo primero es que efectivamente va a haber una recuperación, que no es lo mismo que crecimiento. Una recuperación es en el sentido de, a ver, si nosotros tuvimos 3 años consecutivos de decrecimiento, de repente un crecimiento de 1 o 2%, pues obviamente no representa que hayamos recuperado absolutamente todo, ¿verdad? Entonces es una especie de rebote. Este rebote, por supuesto, va a ser positivo porque, pues, en términos relativos, 2021 comparado con 2020 otorga un plus, otorga un espacio de recuperación económica. ¿Por qué? Porque hay mayor actividad económica. Recordemos que en 2020 lo que se gestó pues debido a la pandemia fue restricción en la movilidad de personas y por ende muy poca actividad económica, hasta el punto que según cifras oficiales del Banco Central, uno de los sectores más afectados fue el sector turismo, que se contrajo alrededor de 45%. Entonces la cantidad de empleos perdidos, el nivel de actividad económica baja, muchos negocios cerrando. Entonces en términos relativos 2021 con 2020, eso por supuesto, la mayor actividad económica, la mayor movilidad de factores va a permitir que haya una recuperación. Por supuesto no es total, es lo que quería decir, es parcial, pero afortunadamente digo, por efecto de que el más perjudicado si hay un decrecimiento, somos nosotros los nicaragüenses. Entonces afortunadamente, gracias a la resiliencia del tejido productivo nacional y la actividad económica en la cual los nicaragüenses se han desempeñado, gracias a ese nivel de actividad económica donde fue debido pese al contexto, pese a la pandemia que involucra un gran riesgo, pues se ha podido gestar o se está pudiendo gestar una recuperación.
Michael, muchísimas gracias. Quisiéramos tus recomendaciones como economista en esta mañana. ¿Qué sería importante? ¿Cuál sería ese ABC en materia económica para nuestro país de cara al cierre de este año y ver también la parte del crecimiento, la estabilidad, el manejo de la inflación y de algunos otros factores que son muy determinantes para el crecimiento económico y estabilidad de un país? Sí, bueno, lo principal en materia de retos es el tema de la reforma tributaria. Bueno, no, en realidad lo principal, el ABC por orden de prelación, el principal reto viene siendo la confianza. Y eso, por supuesto, depende de un conjunto de negociaciones y de reuniones y de generar una confianza genuina, por supuesto, que no genere susceptibilidades en el tejido productivo o en ninguno de los agentes económicos. En segundo lugar, el tema de la reforma tributaria. En tercer lugar, el tema del mecanismo que está incidiendo sobre la inflación, que en este caso viene siendo el aumento considerable o el aumento escalonado en los precios del combustible. Esto es un factor que está generando fuertes presiones inflacionarias en economía. Entonces, se sobreentiende que el elemento no es solo en Nicaragua, o sea, el aumento de precios de los combustibles también es a nivel internacional. Sin embargo, no todos los países a nivel internacional pasan, o no todas las personas en los países pasan lo que pasa el nicaragüense. ¿Qué es lo que pasa? Que el nicaragüense, por supuesto, debido al salario bajo, al poder adquisitivo bajo que tiene, pues tiene que decidir entre este producto o el otro, entre esta cesta de consumo o en la otra. Entonces, debido a que el poder adquisitivo del nicaragüense es bastante bajo, el impacto es muchísimo más fuerte. Entonces, el tercer elemento alrededor de eso viene siendo mejorar el poder adquisitivo de las personas. ¿Y cómo se mejora eso? No se mejora a través de aumentos de salario mínimo, aumentos nominales, se mejora generando un clima empresarial óptimo, permitiendo que flujos de inversión se asienten en el país, generen empleo de calidad y empleo con mejor remuneración. Muchas gracias, Michael Marenco, por habernos acompañado acá en el programa. Siempre bienvenido. Gracias por tu tiempo. Jimmy, vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar tenemos más de Acción 10 en la mañana. Usted que ha estado pendiente de este segmento, muchas gracias por eso. Tu sintonía no grata todas las mañanas. Pausa y regresamos. La artrosis de rodillas se caracteriza por el deterioro paulatino del cartílago de esa zona y está conducido a la aparición de dolor con la actividad física, incapacidad variable para caminar y permanecer de pie, así como la deformación progresiva de la rodilla. Los síntomas más frecuentes son dolor, rigidez, deformidad y pérdida de funcionalidad. Es característico tener dolor y rigidez al intentar levantarse después de estar un rato sentado y desaparecer inicialmente con los primeros pasos, pero reaparece tras caminar una distancia considerable. La realización de radiografías es útil para confirmar el diagnóstico, ya que reaparecen hallazgos típicos de la artrosis y permitirán establecer un pronóstico según la rodilla. En general, es propia de personas mayores, aunque puede aparecer antes de los 50 años, siendo excepcional en los jóvenes. Conozcamos más sobre este tema en la siguiente entrevista. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher, por esa importante información. Vamos a estar conversando con nuestros expertos de Clínica de Medicina Oriental Altamira y, por supuesto, hablando sobre esas problemáticas de rodillas, de qué se trata, quiénes pueden padecer. Doctor, bienvenido a Acción 10 en la mañana. Qué grato que nos pueda acompañar, Brian Pérez. Muchas gracias. Siempre agradeciendo a Acción 10 por el espacio que nos brinda cada semana para hablar de un determinado tema de salud. La artrosis de rodilla es un desgaste del cartílago en la rodilla. Todos somos exentos a ella, a mayores de 50 años son los que están más propensos, pero a personas menores también les puede dar. ¿Cómo les puede dar? Por ejemplo, la obesidad. Una persona obesa menor de 50 años puede desarrollarnos un desgaste del cartílago de la rodilla o un exceso de pesos. Hay personas que son amantes a los ejercicios de pesa. Estas personas pueden desarrollar una artrosis de rodilla. Por la repetición que hacemos, ¿verdad? De bajar y subir. Siempre hay un tiempo determinado para cada ejercicio, pero estas personas, como son fanáticas a esto, tienden a sobreesforzarse y esto tiende a desgastarnos también el cartílago de la rodilla. Sí, ¿qué procedimiento vamos a hacer? Y quizás nos va indicando poco a poco, ahí en Clínica de Medicina Oriental ustedes realizan esto para tratar de mejorar, no para curar, porque el desgaste, como usted bien lo dice, es algo que es tratable, ¿verdad?
es tratable, se mejora el estilo de vida de los pacientes, sí, ya que con la acupuntura lo que tratamos de hacer es evitar que ellos vayan a cirugía, evitar una posible cirugía. También hay personas mayores ya de 50 años que dicen, fíjese doctor, que yo me siento y el dolor me comienza, me vuelve, pero yo camino. Es como cuando va a doblar la rodilla y hay más dolor. Yo comienzo a hacer ejercicio y el dolor vuelve. ¿Esto es doloroso, el dolor se suspende. Pero esto, y ya ellos comienzan a buscar cómo caminar. Correcto. Esto es muy malo, ya que ellos están sobreesforzando el cartílago y lo siguen gastando aún más. Doctor, la colocación de agujas es doloroso para el paciente, es molesto, cuéntenos un poquito. No, no es nada doloroso, no duele en lo absoluto, solo se siente el pinchoncito de la aguja, donde pero es súper suave, no es lo mismo que una aguja de inyección. Es súper diferente. ¿En cuántas sesiones el paciente va sintiendo la mejoría? ¿Ya se puede flexionar sin ni mucho dolor esa rodilla? Sí, en la segunda sesión ya el paciente llega con menos dolor, ya el dolor de que ella dice que donde se sienta en reposo y le vuelve, eso ya lo elimina. Sí. Y si comen mucho o algo, se les manda una dieta, porque el sobrepeso es uno de los factores más influyentes de este desgaste, esta y sobre artrosis de todo, rodilla. la alimentación es muy importante. La alimentación es importante y hacer ejercicio moderado. Igual es hereditario, se han dado estudios de que si tu papá o tu mamá tienen un desgaste, vos también puedes desarrollar desgaste a una cierta edad. La acupuntura funcionaría más que todo como un analgésico, como dije anteriormente, se mejora el estilo de vida del paciente. El dolor y el chasqueo que ellos escuchan, porque ellos dicen que escuchan un chasqueo cuando flexionan o extienden su rodilla. Entonces la acupuntura va a ayudar a aliviar el chasqueo, a aliviar el dolor y tener un mejor estilo de vida. Correcto. Doctor, en Clínica de Medicina Oriental, ¿hay algún tipo también de especificaciones que ustedes les van dando recomendaciones al paciente, así, al igual del peso, también recomendaciones para la hora de hacer los ejercicios, como usted decía también? Sí, el peso es bastante, hay que ver también, no sé si en los gimnasios, hay que tomar el índice de masa corporal y la estatura de los pacientes. Excelente. Para así determinar un nivel de peso adecuado para ellos y evitar indicaciones o afectaciones a la salud de nuestros pacientes. Por lo menos también en mujeres se desarrolla más que en hombres, al igual como el desgaste de las caderas es más en hombres que en mujeres. Va variando dependiendo de la condición. Gracias. Y se complementa la acupuntura también con un poco de moxabustión y se ayuda con un electroacupuntor, que es como electricidad que se pone en la agujita, y ya el paciente se siente mucho mejor. Gracias, doctor Brian Pérez, por habernos acompañado y darnos esas recomendaciones. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla de Clínica de Medicina Oriental. Hacemos una breve pausa comercial, ya regresamos. Bueno, ya estamos llegando prácticamente a la recta final de la revista Acción 10 de la mañana. Que todos tengan un buen día, bendiciones, saludos de cumpleaños a los que lo están hoy, abrazos fuertes, virtuales, de donde esté, abracito y será hasta mañana.